Bueno, en realidad voy a hablar, digamos, más de la institucionalización debido justamente a la falta de espacios de acogida y a la falta de programas de inserción económica, pero estos otros aspectos van a salir un poco en la exposición y quisiera empezar con algunas ideas que me parecen importantes y conceptos porque de alguna manera han sido mencionados también. ¿Me pueden pasar el aparatito ese para pasar? Han sido mencionados en días pasados en las distintas exposiciones. Antes que nada, esto es como una parte pequeña de un proyecto en el que participan, por supuesto, otros investigadores, en particular 2 investigadoras, una postdoctorante y dos doctorantes, además de un pequeño grupo de la maestría en psicología clínica de la Universidad Autónoma de Chiapas y que se realiza en una ciudad que se llama Tapachula. Luego les voy a enseñar en el mapa que está ubicada lo más al sur que existe, ¿no?, dentro de México, ¿no?, en el punto, y yo estoy ubicada lo más al norte que existe en México, es decir, en Tijuana, o sea, como a 4.500 kilómetros de mi institución, para que se den cuenta de que digamos, son los tamaños. Pero las 2 ciudades de Tapachula y Tijuana tienen la característica de recibir muchísima migración en tránsito desde hace mucho tiempo, justamente porque, como ustedes saben, se estrecha mucho el continente en Centroamérica y entonces incluso mucho ecuatoriano, ¿no?, y mucha gente, por supuesto, de Centroamérica pasa por Guatemala, entra generalmente por Tapachula, aunque cada vez más por otros puntos de la frontera, y se sigue hacia la frontera norte de México. Entonces, lo primero que les decía es que me parece importante pensar en una noción que han mencionado muchos de ustedes, que es el de vulnerabilidad. Y hay ciertas nociones que se vuelven casi como lenguaje común para nosotros, y el término de vulnerabilidad a nosotros nos llamó mucho la atención porque primero encontramos que las agencias internacionales que tienen tanta influencia en el tema del refugio, como por supuesto el ACNUR, ¿no?, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la UNICEF, ¿no?, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, desarrollan una cantidad enorme de consultorías sobre el término de vulnerabilidad. Antes escuchábamos todo el tiempo empoderamiento y nosotros lo usábamos, sobre todo las feministas, ¿no?, y quienes estábamos en estudios de género, como una palabra que se volvió tan común que hasta cualquier persona sabía aparentemente a qué se refería el término. Ahora vulnerabilidad ocupa un poco la misma palabra, pero además curiosamente se ha vuelto un filtro, es decir, nosotros vimos como las distintas definiciones, pero también funciones de la vulnerabilidad. Y haciendo entrevistas, por ejemplo, con gente del ACNUR, nos dimos cuenta de que digamos, el problema es quién es merecedor. Esto es el problema principal en el aspecto del refugio. ¿Quién merece tener la condición de refugiado?, ¿no? Y entonces, de acuerdo, todas estas personas que llegan, últimamente casi 100,000 personas cada mes, ¿no?, desde noviembre del año pasado, han entrado a México por esta frontera. Entonces, un flujo enorme en una ciudad pequeña de 350,000 habitantes, ¿no? Entonces, de toda esta cantidad tan grande de gente, ¿quién merece en realidad ser refugiado? Y todos los demás van a ser deportados a sus países, ¿no?, con ayuda de la OIM, que además de ser agencia de las Naciones Unidas, es la gran agencia de viajes que tenemos en el mundo moderno. Entonces, el tema, digamos, es que no todas las violencias tienen la misma capacidad de hacer merecedora a una persona. Por ejemplo, ustedes reciben a una gran cantidad de venezolanos
que han sufrido principalmente de violencia económica, ¿no es así? Más que de violencia política, por ejemplo, o de violencia, pueden haber sufrido violencia política, por supuesto, pero la gran mayoría ha sufrido de violencia económica. Y hay otros tipos de violencia que pueden no ser merecedoras, como la violencia de género, por ejemplo, que tampoco en la mayoría de los países hace que una persona sea merecedora de refugio, ¿no? Por supuesto merecedora de protección. Entonces, la gran mayoría de la gente en realidad no va a entrar, no va a poder solicitar refugio y va a tener que quedarse en cierta situación de clandestinidad. Algunos países tienen lo que se llaman visas humanitarias, ¿no? Es el caso de México, que se trata de alguna manera de aplicar a más gente que el caso del refugio, pero de todas formas la gran mayoría de la gente sigue quedando fuera de cualquier tipo de protección, en gran precariedad y en gran peligro de ser deportados a sus países de origen. Esto se los paso muy rápidamente solamente para decirles que en los últimos años ha crecido enormemente, lo cual no quiere decir que el número sea muy grande. Esto es importante, ¿no? También salía en una exposición. En realidad, en los 4 últimos años ha crecido en más de 1000% las solicitudes de refugio. El año pasado fueron 18,000 solicitudes correspondientes a 29,000 personas, porque una mamá, por ejemplo, puede pedir el refugio para ella y para sus 2 hijos, ¿no? Entonces, 29,000 nuevas personas solicitaron refugio, pero las que son reconocidas son poquísimas. Es una parte muy pequeña de la población que recibe, y cada vez más tenemos en el limbo a la gran mayoría de la gente, porque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la que tramita las solicitudes, no tiene la capacidad de procesarlas. Entonces se quedan meses, años en proceso de solicitud y sin ningún tipo de estatus legal, ¿no? Entonces, de estas solicitudes, y esto es muy importante decirlo, de estas 29,000, solamente para que se den una idea, 260 fueron de adolescentes que llaman en México y en muchos países del mundo migrantes no acompañados, ¿no? Esto es un término que también vale muchísimo la pena reflexionar sobre él. Es decir, tenemos muchísimos adolescentes no acompañados que entran a México. Simplemente cerca de 12,000 fueron deportados el año pasado, adolescentes no acompañados. Nuevamente, vale la pena precisar, México deporta a muchos más niños, niñas y adolescentes centroamericanos que Estados Unidos, ¿no? Esto puede sorprender. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un proceso mucho más complicado para poder deportar a un niño, niña o adolescente. Por eso protesta tanto Trump, ¿no? En cambio, en México no hay esos digamos, limitaciones legales. Entonces, los niños, niñas y adolescentes son deportados regularmente. Entonces, estos adolescentes que llaman no acompañados, es muy importante saber más o menos, digamos, quiénes son primero. Son generalmente, digamos, adolescentes que provienen de 3 países, de Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿no? La mayoría, y esto hay varios estudios que lo demuestran, en torno al 58% según el ACNUR, han sufrido situaciones de violencia que los harían, digamos, que merezcan protección humanitaria internacional, ¿no? Protección internacional, ya sea bajo la figura del refugio u otra. Estas violencias pueden ser, por supuesto, doméstica, violencia doméstica, muchas veces incluso violencia sexual dentro de la familia, y otro tipo que va sobre todo muy frecuentemente relacionada con lo que en estos países se conocen como las maras, ¿no?
y con otro tipo de fenómenos como la delincuencia generalizada y por supuesto los abusos policíacos, que son también muy, muy importantes, ¿no? Y la mayoría mantienen económicamente a sus familias. Se trata generalmente de adolescentes de 16, 17 años, que muchos de ellos, sobre todo las mujeres, son madres a su vez, ¿no? Y entonces, digamos, es un poco a veces complicado pensar en la protección, digamos, tanto de la mamá como del hijo, como del padre eventualmente, ¿no? Pero estamos hablando de cierto tipo de adolescentes, ¿no? Esto se los tenía que haber enseñado al principio, pero rápidamente para que vean dónde está ubicado Tapachula, ¿no? Esto es el estado de Chiapas, ¿no? A la izquierda, y a la derecha pues tienen todas estas instituciones que se ocupan, digamos, de atender a los, ahora las vamos a ver, a los adolescentes. Entonces, factores de disuasión, ¿no? ¿Por qué 260 de los 12,000 que fueron deportados en realidad? La primera es que en México tiene una maquinaria súper efectiva de deportación de personas de Centroamérica. O sea, pueden ser detenido un niño en un lugar de México como Guadalajara, es decir, a 3,000 kilómetros de Tapachula, no, perdón, en este caso no, a 1,500 kilómetros, y enviado a Tapachula, y a los 2 o 3 días ya está de regreso, entre comillas, ¿no? en su país. ¿No se les entrevista? Por supuesto, hay una cantidad de gente que entrevista a los niños y particularmente a los adolescentes no acompañados, que nosotros mismos nos resistimos totalmente a entrevistarlos nuevamente. Pero las múltiples entrevistas de parte de los cónsules, por ejemplo, de parte del Instituto Nacional de Migración, de parte del Desarrollo Integral de la Familia, de parte de una cantidad de instituciones, no escuchan nunca al adolescente, nunca escuchan al niño, ¿no? Entonces son entrevistas muy particulares, un poco como las entrevistas policíacas. Lo que queremos es sacar la información. El cónsul lo que quiere es estar seguro de que este niño es guatemalteco y que no es ecuatoriano y está fingiendo ser guatemalteco para ser deportado a la frontera de México, ¿no? Lo que quiere saber el Instituto Nacional de Migración es si este niño está trayendo a otros niños o quién lo trajo, ¿no? Para poder perseguir al traficante que está haciendo en fin, todos quieren saber algo y por eso interrogan al niño, pero nadie quiere escuchar al niño o al adolescente. Otro elemento muy importante es que no existe la figura de tutoría. En la ley, por supuesto que existe, se supone que es la procuradora, pero una sola procuradora puede tener miles de niños bajo su supuesta tutoría. Evidentemente, procuradora de niños, niñas y adolescentes, y lo digo en femenino porque casi siempre se supone que es una mujer, ¿no? Raramente es un hombre esta figura. Y luego, también y sobre todo, porque es lo que voy a decir, es las condiciones de encierro. La mayoría de los niños se van a quedar encerrados en un centro de detención hasta, si solicitaron refugio, pueden estar en este centro de detención. En México se llaman estaciones migratorias. Pueden estar durante meses o años dentro de un centro de detención. De acuerdo con las leyes, con todas las leyes, porque hay una cantidad de leyes increíbles que prohíben la detención de niños, de acuerdo con las leyes, este niño tendría que ser trasladado a un albergue, principalmente un albergue del DIF, le llamamos, que es la Institución para la Infancia, ¿no? Pero en realidad no hay ni muchísimo menos lugares suficientes en los albergues para todos estos niños. Y por otro lado, estos albergues deciden a qué niños aceptan. Es decir, dicen, este adolescente no, seguramente es marero y va a venir a
contaminar a los niños que ya tengo en este albergue, ¿no? Porque tiene un tatuaje, por ejemplo, ¿no? Entonces no aceptan al niño y la mayoría de los niños no son tipos ideales, ¿no? del niño vulnerable. Entonces no los aceptan dentro de los albergues. Y finalmente los niños se desesperan, es decir, se pasan la voz entre ellos, no vayas a pedir. Y cuando piden refugio y ya llevan mucho tiempo encerrados, intentan abandonar o desistirse de la solicitud y decir, por favor, depórtenme lo antes posible. Pero ya no lo dejan que se desista, porque dicen, no, pobrecito. Si se desiste, puede correr un peligro y luego vamos a ser nosotros culpables, ¿no?, de haberlo dejado desistirse. Bueno, no voy a profundizar porque hablé un poco de esto, pero la gran mayoría de los niños está en centros de detención llamados estaciones migratorias, en condiciones de gran hacinamiento, ¿no? En los albergues no tienen nada que hacer, por decirlo de una manera muy sencilla. Hay actividades lúdicas, ¿no? Porque hay muchas organizaciones que llevan actividades lúdicas, pero a fin de cuentas, eso son unas cuantas horas al día. No hay programas de educación, de escolarización, no hay programas laborales tampoco. En el más rico de todos, que es el de Tapachula, justamente para adolescentes hombres, hay talleres. En el de adolescentes mujeres no hay nada por el estilo, pero de todas formas están todos muy desesperados, ¿no?, tanto dentro de los albergues como en las... Esto, digamos, era para enseñarles un poco. Uno diría es que México es un país pobre como Ecuador, entonces no hay instituciones, no hay capacidad de recibir a todos estos niños. Pero lo que quiero decirles es que hay muchísimas agencias internacionales, muchas ONGs, muchas instituciones públicas del Estado que trabajan con estos adolescentes, pero de alguna manera ninguno provee lo fundamental, ¿no? Por ejemplo, albergues, pues pongo abajo, ¿no? Particularmente los dos de arriba son para familias, pero el de abajo, todo por ellos, es un albergue de la sociedad civil que tiene poquísimo recursos, que tiene 7 camas para adolescentes. El responsable es una persona, ¿no?, simplemente que decidió que quería ocuparse de un hombre, ¿no?, que quería ocuparse de los niños, que tuvo que huir. Durante 1 año y medio estuvo cerrado el albergue porque él descubrió que muchos de los niños que recibía trabajan en el centro. El centro de Tapachula tiene las mismas problemáticas exactamente que señalaban en la Mariscal, y ha añadido una problemática que no se mencionó, que es la de trata, particularmente la de trata de niñas y niños, ¿no?, para explotación sexual. Entonces, este señor descubrió que los niños que recibía eran muchos explotados en el centro de Tapachula, y que quienes la red de trata, es decir, esto que tú mencionabas como lo que subyace y que no vemos realmente de lo que es el trabajo infantil, la red de trata estaba dirigida por policías locales, ¿no? Entonces, obviamente recibió amenazas de muerte, llegaron al albergue, destruyeron todo, ¿no?, los policías, amenazaron de muerte. Finalmente, él, a pesar de todo esto, después de 1 año y medio escondido en la Ciudad de México, ha regresado a Tapachula y sigue su labor, ¿no?, porque tiene mucho empeño. Entonces, esto es todo por ellos, pero para 7 adolescentes, hablando, digamos, de los 12,000 que se deportaron el año pasado, ¿no? En fin, hay albergues del Estado que son, entre comillas, albergues, porque la Mesoamericana